La Plaza del Campidoglio es esencial a la historia de la ciudad de Roma. Desde la antigüedad, en donde la colina capitolina miraba hacia el foro romano, hasta su reconfiguración en el Renacimiento, en donde cambia su eje para mirar hacia el mundo cristiano, hacia la Basílica de San Pedro. El gran artífice de esta primera plaza moderna de la historia será Miguel Ángel, en su faceta de arquitecto y urbanista. Les doy la bienvenida un viernes más y hoy no puedo estar más feliz porque he retomado un tema que realmente lo tenía más que abandonado, que era hablar un poco de arquitectura y urbanismo. Por supuesto, con total humildad, desde un punto de vista de la historia del arte y la sociología del arte. Y una vez más, a pedidos de ustedes que siempre me piden más de Roma a partir de las entradas que hicimos de Piazza Navona, los voy a llevar a esta maravillosa ciudad. Elegí en esta oportunidad hablar de un lugar maravilloso, mágico, que además nos permite hablar y comprender lo que empieza a pasar en el urbanismo, en la arquitectura, a partir del Renacimiento. Vale decir, cómo se empieza a pensar la ciudad. Una ciudad con ciertas configuraciones en donde vivimos hasta el día de hoy. Más aún les voy a decir los que vivimos en América. Entonces vamos a situarnos un poquito con algunas consideraciones generales porque no hemos hablado de la ciudad en el Renacimiento. Cuando hablamos de Renacimiento tenemos que situarnos, ¿no?, en este periodo que va entre el siglo XV y el siglo XVI, que si lo pensamos en tiempo no es tanto, pero sin embargo las transformaciones que se dieron en este momento son importantísimas y repercuten, como dije, hasta el día de hoy. Sabemos que esencialmente cuando hablamos de Renacimiento hablamos de Italia y sabemos que esto es eco de alguna manera de profundos cambios sociales, políticos, económicos, sobre todo aquellos que vienen impactando ya desde el gótico, en donde las ciudades comienzan nuevamente a ser centros importantes. Se abandona la vida campesina, empieza a aflorar una burguesía importante, comercial y capitalista, mercantil, lo cual implica profundas transformaciones económicas, pero también políticas en el poder. Las monarquías nacionales empiezan a recuperar poder, los reyes, quiero decir, por sobre los señores feudales, que eran los que todo dominaban antes. Y el hecho de que se revitalice el burgo como un espacio para vivir, para comerciar, para hacer la vida del día a día, implica que se tenga que empezar a pensar en la ciudad. Es decir, en su organización, en sus espacios. Porque vivimos y trabajamos, y vamos a la iglesia y hacemos toda nuestra vida en la ciudad. Estamos ante una sociedad mucho más móvil, mucho más abierta, que requiere de espacios públicos. Esto hace que el pensamiento humanista que se da durante el Renacimiento, que va y procura recuperar para recrear, repensar las herramientas del mundo antiguo en términos conceptuales, filosóficos, estilísticos, sumado a la impronta que venía de la Edad Media en cuanto a la creencia religiosa, desemboque de alguna manera en una suerte de sincretismo en donde el hombre del Renacimiento reconoce, valora, recupera, se sirve del vocabulario artístico y arquitectónico de la antigüedad, pero no deja de ser un hombre religioso. Sus repercusiones en el mundo del arte en términos de escultura y pintura las hemos recuperado más de una vez en este canal, pero hoy nos vamos a dedicar a la arquitectura. No tanto porque quiero recuperar acá toda la historia de la arquitectura desde el Renacimiento, pero sí vamos a tratar de entender cómo se empieza a pensar la ciudad desde entonces y cómo se empiezan a pensar sus edificios. Hay unos determinados valores y características urbanas que se empiezan a plasmar en este momento y tienen que ver con todo el pensamiento que circundaba. Vale decir, se empieza a pensar en la regularidad, en una traza urbana. Se recupera la ciudad ideal de Vitruvio, entonces podemos empezar a pensar en trazas que tienen que ver con formato de estrella, con formas ortogonales, octogonales, con una suerte de radio céntrico. Se piensa pensar en los edificios y en las calles
ya no solo con un sentido funcional, sino también con un sentido estético. Esta incipiente arquitectura paisajística. Piensen también que en este momento se empiezan a desarrollar, por ejemplo, los jardines. Se empieza a pensar seriamente en la higiene, algo que, bueno, lo habían aprendido ya por las malas, ¿no? Las ciudades, desde la Edad Media, cuando se empiezan a recuperar, empiezan a hacer, como digo siempre, trampas mortales. La suciedad, la contaminación, las ratas, etcétera, etcétera, hacía que afloraran sendas pestes, el cólera, el tema de no tener agua potable. El cólera igual se descubrirá mucho tiempo después, en el siglo XIX, pero lo importante es que acá se empieza a pensar realmente en términos de higienismo. Y también que todo esto tenga un orden, algo muy renacentista, ¿no? Muy clásico, el equilibrio, cada cosa en su lugar. No se puede hacer un edificio con cualquier orientación, no se puede hacer un edificio plantado de cualquier manera. Las ciudades se dividen en zonas y esas zonas tienen determinadas características constructivas. ¿Y qué más? Porque hay mucho más rápidamente. Las calles. Las calles no son solo un lugar de tránsito, son el espacio de encuentro. Entonces, si tenemos un orden para el edificio y un orden para la calle, estamos pensando la ciudad en términos escenográficos. Y ahí los arquitectos, como buenos intelectuales, de los cuales muchos ya saben, dijimos Miguel Ángel, ¿no? También eran artistas, escultores, pintores, etc. Se vuelcan a analizar y a diseñar y a escribir y a publicar, ¿no? Aparece esta ciudad de traza casi ideal también que hace Leonardo. Y entre todas estas ideas de ver a la ciudad en términos paisajísticos y de escenografía, nos queda un punto importante. Dijimos edificios, dijimos calles. Tenemos que hablar de las plazas. Las plazas, hasta este momento, en esencia no eran plazas, eran espacios productos remanentes de las construcciones de los edificios. Pero ahora se piensa el edificio, sea un palacete o sea una iglesia, con una plaza adelante o circundante. Ya no son productos de las casualidades, empiezan a ser pensadas, diseñadas. ¿Pueden traer su vieja función de mercado? Sí, y la conservan, pero también ya es un espacio más amplio, como la calle, de encuentro, de vida urbana. Por supuesto, estas plazas se piensan en términos ordenados y geométricos, el equilibrio renacentista, y van a terminar haciendo eclosión, la verdad, en el barroco, ¿no? Cuando hablamos de Piazza Navona, mostrábamos la importancia de las fuentes para que los caballos se surtan de agua, porque teníamos viajeros, teníamos peregrinos. Eso es el barroco. No, hoy no vamos a hablar de eso. Me calmo y vuelvo a hablar del Renacimiento. Ahora, todo este maravilloso mundo que se piensa en el Renacimiento italiano, por sobre todas las cosas, que por supuesto va a tener su impacto en el resto de Europa, ¿no? En Francia, ni hablar, un poco menos, pero en España, es ideal. ¿Por qué? Porque las ciudades ya existían, las ciudades ya estaban hechas, ni hablemos de Roma. Es decir, que, a no ser que fuera la París del siglo XIX, ¿no? Donde aparece el barón de Haussmann y borra media París para hacer sus maravillosos trazados, en el Renacimiento tenemos una ciudad heredada, configurada de una manera antojadiza, como se fue dando en la historia, en donde, bueno, pues empezamos a intervenir, pero no es tan fácil, hay que adaptarse a lo que había. Por eso dije al inicio que mucho más a veces estas cosas se vieron reflejados en América. ¿Por qué? Porque en América no había este tipo de ciudades. Entonces, con la colonización se empiezan a armar estas ciudades en términos de módulos perfectos. Ya sabemos los que vivimos en América, ¿no? El centro con la placita, la iglesia, el municipio o el ayuntamiento. Estos, los lugares donde nosotros vivimos. Pues en Europa es distinto. Hay que trabajar con todo lo que se hereda. Estábamos hablando que para el siglo XV europeo teníamos ciudades que tenían en promedio unos 15.000 habitantes y algunos un poco más, como Roma, que igual venía bastante deteriorada producto de la Edad Media, de las invasiones, etcétera, etcétera. Es en este momento y con este tipo de ciudades que se encuentra Miguel Ángel, cuando es convocado para que intervenga ahí arriba, en una de las 7 colinas de Roma, en la colina capitolina, donde estaba la plaza del Capitolio.
Si nos plantamos en el mapa, vemos que la plaza del Campidoglio se encuentra prácticamente en el centro de la ciudad de Roma, sobre la colina, rodeada hoy por hoy de una serie de monumentos y edificios. Tenemos los museos capitolinos, tenemos la Basílica de Santa María de Aracoeli y tenemos el tabulario. Muy cerquita de ahí, a metros diría yo, tenemos el monumento de Vittorio Emanuele, un monumento por supuesto moderno, ¿no? Que es el altar de la patria. Y al costadito, no más, tenemos el foro romano. Y ya que lo ubicamos, tenemos también el Coliseo. Si hacemos una historia muy rápida de este espacio habitado desde la antigüedad, desde la antigua Roma, debajo de todo lo que vemos hoy están justamente toda una serie de niveles, en donde vamos a encontrar la antigüedad, la arquitectura medieval y por último la renacentista. Este espacio desde la antigua Roma mismo fue la sede del poder político, tal como lo sigue siendo hoy. Plaza del Campidoglio era la sede del Senado. Y luego, también en esa zona, había una serie de santuarios religiosos, paganos. Bien se utilizaba como tribunal de justicia. Y en este lugar se acogió a las Sabinas. Estamos hablando casi de la historia de la fundación de Roma. Para el siglo VIII a.C. tenemos el templo de Vulcano, el de Juno Moneta, el de Virtus, el de Júpiter Optimus Maximus Capitolinus, que fue construido en el 509 a.C. Ya cuando avanzamos hacia la era cristiana, encontramos ahí un lugar que sigue estando hasta el día de hoy, digamos, por supuesto con sus intervenciones, que es la iglesia de Santa María en Aracoeli. Y además, este es un lugar muy caro y muy importante en la historia de Roma, porque fue el único que no se llegó a tocar por las invasiones bárbaras. Recordemos, en el 390 a.C., los romanos son vencidos por los galos y entran a Roma, pero esta zona estaba defendida por fortificaciones. Hay una leyenda que dice que esta zona no fue saqueada porque los galos tenían preparados un ataque nocturno, pero parece que las ocas que estaban encerradas en el templo de Juno empezaron a graznar como locas y esta gente decidió retroceder. La verdad es que no sabemos si esto es real o no, pero me parece fantástico. El templo de Juno, moneda o amonestadora, será luego, con el correr de los años, el primer lugar o la primera casa de la moneda, de donde deriva el término moneda actual. Pasados los esplendores de la antigua Roma, como ya dije, entrando en la Edad Media, la verdad es que esta zona, más allá de la iglesia que acabo de mencionar, fue prácticamente olvidada. En realidad toda Roma entró en una suerte de deterioro enorme, porque si bien ya se empieza a constituir la figura del Papa y aparece, ¿no?, la zona del Vaticano, que en ese momento eran estados pontificios, era todo lo mismo, tampoco tiene un gran esplendor, un gran desarrollo todavía. Pero a la colina esta le fue bastante peor porque de alguna manera ya el poder político, si bien seguía teniendo sede ahí, estaba más en la figura del Papa, que regía o que residía en otro lado, y por otro lado porque ya los templos paganos no iban más. Además de todo esto, hay toda una suerte de destrucción de los edificios antiguos que se inaugura en el siglo VIII y dura por lo menos hasta el siglo XII. Seguirá después también, ¿no?, ciertos saqueos y manipulación de los edificios antiguos. Bueno, nada, porque se usaba esas ruinas para otras cosas. Pero como se deterioró bastante toda la zona también del foro, de lo que era el foro romano, el prefecto de la ciudad, es decir, el jefe político, el intendente, diríamos hoy por hoy, el alcalde, se manda a construir ahí un edificio a donde se va a trasladar a la colina capitolina, digo, ¿no? Lo cual ya para el siglo XI de nuestra era o de la era común, ya tenemos un poder político de ayuntamiento que está en este espacio y tiene presencia. Con todo esto quiero decir, es importante entender algo que quizás más hacia nuestro momento moderno es más obvio, pero Roma es una ciudad que tenía su propio gobernante. No es que el Papa gobernaba la ciudad de Roma. El Papa en todo caso era como el presidente, como alguien que gobernaba los estados pontificios. Luego cada ciudad tenía su responsable a cargo. Puede parecer una obviedad esto, pero vale aclararlo, me parece. A partir entonces de que este tabularium se toma como sede del ayuntamiento, la zona de a poco empieza a tener una lenta recuperación. Se establece una pequeña plaza para que se lleven actos institucionales y este palacio del senador, bueno, un poco se reconstruye, se acomoda en el año 1299. Para este momento el acceso a ese edificio daba
de cara hacia el Foro Romano, que era hacia donde miraba este espacio. Y en los siglos sucesivos, hasta la intervención de Miguel Ángel, de la que vamos a hablar hoy, bueno, hay muy poca intervención en la zona. Se quiere arreglar un poco el edificio del senador. Sí es cierto que el Papa Sixto IV lanza para toda Roma una idea de recuperación de las estatuas romanas, de todo lo que venía heredado de la antigua Roma, de las cuales algunas se quieren exhibir en esta colina capitolina, pero no dejaba de estar en una situación ruinosa, en donde la verdad es que los pastores llevaban las cabras para que se alimenten. Ahora, ¿qué pasa? En el año 1537, el Papa Pablo III, y acá tengo que hacer un pequeño paréntesis, cuando uno habla del desarrollo de la ciudad de Roma a partir del Renacimiento, y ni hablar en el Barroco, van a ver que se mencionan papas constantemente. Son los que se consideran herederos del poder imperial, herederos de los Césares, y procuran desarrollar esta ciudad. Son ellos los que encargan la mayoría de las obras. Decía yo, Pablo III le encarga a Miguel Ángel que intervenga en esta zona que le daba vergüenza ajena, prácticamente. ¿Y por qué de repente le agarró tanto subidón de vergüenza a Pablo III? Porque en el año 1538 se supone que Carlos V iba a hacer por allí su desfile triunfal, y la verdad que, claro, no querían que viera eso ni tuviera que andar pateando cabras. La idea con la que Miguel Ángel empezó su proyecto es: hay que impresionar a este tipo, es el emperador. Y es a partir de esto entonces que vamos a empezar a hablar de un gran Miguel Ángel, el arquitecto y el urbanista, porque como dije y no me voy a cansar de decirlo, hoy vamos a ver el primer diseño urbanístico de una plaza. Y señores y señoras, ¿qué diseño? Por suerte, contamos con este grabado de Etienne Dupeyrac del año 1568, en donde se recupera la idea de Miguel Ángel, que es prácticamente como se llevó a cabo y como lo podemos disfrutar el día de hoy. Miguel Ángel proyectó toda la renovación de la plaza, pero cambiando su orientación. Dejaba de mirar hacia el Foro y empezaba a mirar hacia el Vaticano. Abre la plaza hacia el Vaticano. Por supuesto, estamos hablando también de un gesto simbólico, ¿no? Se deja de lado la mirada a los poderes, a la vida pagana de la antigüedad y se empieza a mirar a la nueva fe. Ahora, Miguel Ángel tuvo que ser muy ingenioso, porque tenía muchas cosas en contra. Un lugar que ya existía como tal, que tenía una serie de construcciones y además un requisito muy puntual que le puso Pablo III. Quería que ubicara una estatua ecuestre y que esta, por supuesto, se destacara en el centro de la plaza, con lo cual Miguel Ángel tenía el caos del lugar, pero tenía el centro de la plaza ya marcado. Esa estatua ecuestre era la de Marco Aurelio, que más adelante les voy a contar alguna serie de anécdotas porque la vamos a ver un poquito más en detalle, y además tenía ya una serie de edificios ruinosos que mal estaban en uso. Entonces, Miguel Ángel lo que proyectó fue la renovación del Palacio del Senador, cambiándole toda la fachada, incorporando allí una nueva escalinata, con la propuesta de mover el campanario hacia el eje central del edificio, tal como lo vemos hoy. Luego, otra intervención en el Palacio de los Conservadores, en donde había que restaurar también toda la fachada para sacarle todo el rastro medieval y de deterioro que tenía y que quedaran de alguna manera en concordancia con el Palacio del Senador. Y para darle cierta simetría, estamos hablando del Renacimiento, proyectó un nuevo edificio conocido como Palacio Nuevo o Palazzo Nuovo. De esa manera se cerraba la perspectiva sobre la Basílica de Santa María in Aracoeli para poder proyectar toda una mirada hacia San Pedro. Todo este conjunto arquitectónico incluyó una balaustrada que daba un cierto límite a la plaza y para acentuar el eje central de la plaza desarrolla toda una configuración geométrica apoyado en una rampa escalera, hoy por hoy conocida como la Cordonata, que arranca desde el pie de la colina y justamente uno va subiendo y llega a la cima. Además está decir que este proyecto marcó la tendencia. Todo lo que había que hacer en una ciudad moderna lo pensó Miguel Ángel en esta plaza. Será el modelo de los típicos jardines italianos, será el modelo para la arquitectura y el pasajismo francés, y algo que para mí es lo más fascinante y yo cada vez que lo veo no lo puedo creer,
tiene que ver con que ese pavimento que ustedes están viendo también lo diseñó Miguel Ángel. Ese pavimento fue diseñado claramente pensando en que en el centro iba a estar la estatua ecuestre de Marco Aurelio, que en realidad estaba ubicada antes en San Juan de Letrán, ¿no? Ahí bastante cerca. Vamos ahora a mirar en detalle la configuración de este espacio urbanístico. Empecemos por la cordonata, esa escalera ascendente. Es una suerte de rampa escalera que lo que marca es el eje central de la plaza. Esta escalera es la que le da el orden simétrico al espacio. Cuando uno llega a través de esa escalera hasta el centro, bueno, ahí tiene que decidir para dónde ir como peatón, como visitante, porque en el centro tiene la estatua de Marco Aurelio, te la chocás, sino es un espacio marcado por la axialidad que le permite al transeúnte, al caminante, vivir esa disposición geométrica. Es muy palpable cuando uno está parado ahí. Ahora, así como vemos en esta disposición esa tendencia geométrica, ese equilibrio del Renacimiento, también tenemos que ver aquí un paso hacia el barroco. Miren ustedes la forma casi de elipse del pavimento. Además, cuando uno se encuentra en ese espacio, se siente como en un teatro, de acuerdo a la disposición que configuran los edificios. Mucha insinuación, muchas líneas para el barroco aquí. Por la disposición de los edificios, definitivamente Miguel Ángel tuvo que jugar con una suerte de trapezoide invertido, que no es pleno, hay algunos grados de diferencia, pero llegó a una disposición bastante equilibrada. Por supuesto hizo una gran disposición simétrica, ¿no? De las dos fachadas, del Palazzo del Conservatori y del Palazzo Nuovo, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Según uno de los grandes estudiosos de Miguel Ángel en términos de arquitectura, ¿qué es lo que logró con esto? Simplificar la composición del Palacio del Senador, sacando las estructuras medievales y las torres y dándole una nueva fachada, eliminó todas las ruinas de la plaza y equilibró el asfalto, reconstruye el Palacio de los Conservadores, le saca toda la historia, digamos, todo el despojo medieval, que era ruinas prácticamente, le da una nueva fachada, le pone un edificio nuevo que le cierra el espacio y que proyecte la mirada simétrica y hace una escalera alineada en todo el sentido. Por supuesto, está en el centro la estatua de Marco Aurelio que le da una nueva composición. Cuando uno piensa en la plaza, en el pavimento, digamos, en el espacio plano, entre comillas, porque no lo es, hay que ver también qué intervenciones hizo Miguel Ángel. Justamente, un espacio completamente irregular. Lo que se propuso entonces fue darle esta forma trapezoidal y tratar de administrar el hecho de que el terreno descendía hacia la esquina norte de la plaza. Mantiene la orientación oblicua, pero le da un espacio abierto con la disposición de los edificios que lo hace mucho más amplio, mucho más visible, y de hecho se pueden apreciar muy bien las fachadas. Y el juego que hizo con el pavimento es muy interesante porque da la sensación de que realmente regulariza todo el espacio, como si estuviéramos en un lugar plano, y sin embargo no es así. De hecho, está nivelado en distintos lugares con escalones. Ahora, claro, es tan potente el dibujo que hizo Miguel Ángel, ¿no? Esta geometría oval que mezcla, que en realidad se parece más a un huevo, ¿no? Está un poquito más estirada. Y el dibujo, justamente esta mezcla entre círculo y cuadrado que genera como una forma diamantada, hace que uno realmente se pierda en eso y no piense si esto está regular o irregular. Ahora, estamos hablando de Miguel Ángel, entonces seguramente ustedes están intuyendo que este dibujo no es porque sí. Estamos ante la presentación de un caput mundi, es decir, cabeza del mundo, centro del universo. Y ahí podemos pensar en el papel central del hombre y de la arquitectura en la época renacentista. Cuando uno, como transeúnte, se para en el centro de la plaza, está en el centro de la ciudad, está en el centro del mundo. Simbolismo humanista hecho y derecho, para decirlo de una manera. Que por supuesto, esto los papas lo miraron, ¿no? Y dijeron, che, mirá que San Pedro es lo importante. Pero quedó ahí. Y se cree que también por eso este pavimento se hizo mucho tiempo después. Fue lo último que se hizo prácticamente. Porque parece que lo veían un poco anticristiano. Como fuere, con estos edificios y con este pavimento de diseño tan particular, se crea una suerte de habitación exterior, un espacio a cielo abierto que nos permite pensar la ciudad de Roma en términos
simétricos, en términos de axialidad, que son rasgos determinantes de, esta propuesta urbanística. Vamos a mirar un poquito más en detalle qué hizo en el Palacio del Conservador, que esto ya existía, dijimos. Fue construido entre el siglo XIII y XIV sobre lo que era el antiguo tabulario romano. En el tabulario se guardaban los registros de la antigua Roma, por eso era un espacio abierto hacia el foro, justamente. De hecho, algunas piedras del antiguo tabulario fueron utilizadas en este palacio medieval. Hoy por hoy es el ayuntamiento de la ciudad. No sé si lo dije. Como dijimos, Miguel Ángel propone que este edificio ahora mire hacia otro lado, no hacia el foro, con lo cual propone esa doble escalinata que estamos viendo en este momento para la entrada, es decir, se accede directamente a la segunda planta, proyecta la fuente en el centro de esta doble escalinata y propone poner ahí las estatuas de dos dioses que son ríos, el río Tíber y el río Nilo, junto con la diosa Minerva, protectora de Roma y diosa de la sabiduría además, ¿no? En esta nueva fachada del palacio, ¿qué es lo que hace Miguel Ángel? Algo que casi utilizará él solo. Estas pilastras enormes, esta, ¿cómo decirlo? Columna monumental. Son pilastras corintias, es decir, se respeta los formatos de los órdenes clásicos de la antigua Grecia y Roma, pero les da doble altura, son enormes, por eso se llama orden gigante u orden monumental. Y esto, por supuesto, los va a trasladar a los otros palacios, es decir, va a dar mucha armonía entre los tres edificios. La torre del campanario, que ahora vemos que está en el centro, estaba en un costado, Miguel Ángel había proyectado cambiarla, pero eso se hizo posterior a Miguel Ángel, por Martino Longhi el Viejo entre 1578 y 1582. Vamos ahora a darle una rápida mirada al otro edificio que ya existía, el Palacio del Conservador de los Conservadores. También construido en la Edad Media por el que era el magistrado en ese momento, en donde estaba el templo dedicado a Júpiter Maximus Capitolinus, necesitaba una buena renovación y Miguel Ángel, que tenía un poco mano libre para poder hacer de este espacio algo especial, casi lo demuele completamente, la verdad, porque hizo muchísimas cosas nuevas en él. Ahí, por supuesto, incorpora lo que dije antes, estas pilastras de tamaño gigante, que llevan más de una planta, ¿no? Recorren todas las plantas, y que se integran de una manera magistral con las otras columnas típicas, ¿no? Por ejemplo, en la parte superior, que son jónicas. Bueno, incorpora, ¿no?, entablamento, columna de la parte exterior, que quedan como medias columnas adosadas a la fachada interior de la logia. Lo mismo sucede con las pilastras, ¿no?, en donde se crea un conjunto de pilastra, columna y entablamento. Y es muy interesante esa balaustrada, que la vamos a ver también en los otros edificios, en donde, marca la horizontalidad del edificio, logrando un equilibrio entre las pilastras de doble altura maravilloso. Este palacio está conectado a través de la Galería Lapidaria con el Palazzo Nuovo, que es el que vamos a ver ahora. Y entre los dos, hoy por hoy conforman los museos capitolinos. Palazzo Nuovo se construyó en 1603 para cerrar el espacio que había proyectado Miguel Ángel. Es el que está justito al lado, junto a la iglesia de Santa María en Aracoele, dijimos, ¿no? Miguel Ángel lo que quería poner ese edificio ahí para orientar todo hacia San Pedro en Vaticano. La verdad que la construcción duró bastante tiempo, en 1564, y fue abierto en 1734. Es cierto que cuando uno habla de urbanismo, como cuando habla de arquitectura, es muy difícil encontrar formas puras, ¿no? Los procesos a veces duran años y a veces incluso los edificios son retocados. Solo creo en el Nuevo Mundo tenemos cierta suerte de que no haya tantas intervenciones a veces sobre los edificios. La fachada, sí, es simétrica del Palacio de los Conservadores. Vamos ahora a recorrer un poquito la plaza. Esa balaustrada, dijimos, es la que cierra el espacio de la plaza. Nos da como todo un orden, además, ahí. Y nos encontramos con dos esculturas enormes de los dioscuros, ¿no?, de Castor y Pollux, que la verdad es que Miguel Ángel había pensado en otras dos estatuas para este espacio, pero Miguel Ángel murió. Y Castor y Pollux nos orientan hacia la Cordonata. Lo que puedo agregar de esta suerte de rampa escalera es eso, que se dice rampa escalera, ¿por qué? Porque tenía que poder
subir gente a caballo por ahí. Está pensada en los jinetes. De ahí el tipo de orientación que tiene, bastante delicada, y el espacio. Esta cordonata tiene en abajo, donde uno inicia la subida, 2 estatuas egipcias de leones que están hechas en basalto negro. Estas 2 estatuas de leones provienen de Egipto, así como las estatuas de Castor y Pólux que provienen de el templo de los Dioscuros en el circo Flaminio. Como dije, ya los papas habían empezado a recuperar, ¿no?, todo lo que era estatuaria y querían reubicarlas en algún lugar. Y ahora, unas palabritas para nuestro amigo Marco Aurelio, que está ahí en el centro de la plaza. Es la única en realidad, estatua ecuestre fundida en bronce que se conserva de la antigüedad. Por una razón muy sencilla. Y es que el bronce se funde para hacer cañones, para hacer armas, para hacer monedas. ¿Y por qué entonces es la única que llegó de milagro? Pasó más o menos. Hubo una doble confusión con esta estatua, por suerte, de la cual una es muy divertida. La primera y la más importante es por qué se conservó y por qué no la mandaron a fundir. En la Edad Media se creyó que esta era una estatua ecuestre de Constantino. Constantino, el primer emperador cristiano. ¿Cómo la iban a fundir? Dijeron, no, esto hay que conservarlo, es importante. Bueno, pues no, era de Marco Aurelio, pero menos mal que no se dieron cuenta. Ese es el único motivo por el cual no se fundió. Y el segundo malentendido tiene que ver con la cabeza del caballo. La lechuza está entre las orejas del caballo. Se supone que contaba una leyenda, y es que cuando cantara iba a anunciar el fin del mundo. ¿Qué lechuza? Es un penacho de pelo del caballo, no es una lechuza, pero como la veían de lejos, pensaban que era una lechuza y dijeron, no, vamos a meter acá. Así que de alguna manera la melena del caballo de Marco Aurelio también ayudó a que se salvara. Esta plaza, además, por supuesto, lleva un montón de esculturas y de estatuas. Solo voy a mencionar algo que es muy obvio y lo deben estar esperando. Colina Capitolina, Fundación de Roma, Loba Capitolina. Sí hay una. Es una reproducción en pequeña escala de el original que está en los museos capitolinos. Está a la izquierda del Palacio Senatorio y por supuesto es el símbolo de Roma por excelencia. Y por cierto, la estatua de Marco Aurelio, que está hoy por hoy en la plaza, es una réplica. La original también está guardada en museo, luego de que se le hiciera una restauración bastante importante. La verdad es que el deterioro que implicaba dejarla al aire libre era enorme, no valía la pena. Una pequeña mención para los materiales. La estructura del Palacio Nuevo es de muros de carga. La fachada del Palacio de los Conservadores y también del Palacio Nuevo son una serie, ¿no?, de estructuras adosadas. En el caso del Palacio de los Conservadores, adosada al antiguo edificio. Ya sabemos, la aparición de estas pilastras monumentales. El pavimento de la plaza está compuesto de adoquines y de piezas de travertino, típico romano, lo que le permite justamente ese contraste de colores que da el dibujo. Finalmente, las obras fueron tan lentas que Carlos V desfiló por otro lado, Miguel Ángel se murió y la plaza todavía no estaba terminada. Pasó algo maravilloso, y es que se respetó, excepto en la estatua de Castor y Pólux y un poco más, todo el diseño de Miguel Ángel. Ahí hay que mencionar al gran Giacomo della Porta, que procuró por todos los medios, incluso en algún momento enemistado con los papas, respetar el diseño de Miguel Ángel. Y fue tan fuerte lo que pensó Miguel Ángel, que este pavimento, que medio que los papas le escapaban porque tenían mensajes medios anticristianos, recién se terminó en 1940. Recién, en el siglo XX, Miguel Ángel logró todo lo que se había propuesto. Un lugar mágico, una escenografía única, auténtica, original. No sé cómo decirlo, un lugar espléndido. Por supuesto, yo no puedo no quedarme con ese motivo central de esta estrella formada por una serie de elipses entrelazados que se nos proponen como una suerte de telaraña que nos captura y nos conecta con los edificios y con un conjunto profundamente armonioso.
Hasta aquí la entrada del día de hoy, espero lo hayan disfrutado. Este es un lugar mágico, no sé cómo definirlo, me parece espléndido y disfrutable. Uno de esos tantos rincones que nos propone Roma. Y lo más lindo de todo es que es el inaugurador de todo lo que vino después. Piazza Navona, todo el desarrollo urbanístico que tuvo Roma, no vino de la nada, vino de una gran mente, un gran genio que fue Miguel Ángel, con sus sutilezas, con esa creatividad que realmente inspiró e inspirará a muchos. Hemos puesto un pequeño tilde en el Miguel Ángel arquitecto. Y ustedes miran, Aldana, a ver, Miguel Ángel arquitecto es la cúpula de San Pedro. Sí, es verdad, pero esto era una delicia urbanística que teníamos que compartir. Hay que hablar en algún momento de la cúpula de San Pedro, pero para llegar a la cúpula de San Pedro hay que hablar de toda la historia de la Basílica de San Pedro, que si les gusta la idea, me lo hacen saber en los comentarios. Háganme saber también si les resultó de interés esta entrada, que nos permite tocar temas distintos, un poquito saliéndonos de la escultura y de la pintura. Me callo entonces de una buena vez, nos vemos la próxima semana, les agradezco infinitamente que me hayan acompañado en este video, si les gustó me regalan un like, no olviden de suscribirse, les dejo mis contactos de redes y la página web también para suscribirse que es gratuito. Nos vemos entonces la próxima semana. Adiós.